Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, estimados escuchas de el programa Observatorio Internacional. Es muy grato en esta oportunidad analizar un tema que es crucial, el de la política, sobre todo desde América Latina, la política exterior de Estados Unidos, puesto que nos encontramos en su zona de influencia más importante. Para esta conversación contamos con el privilegio del apoyo, la colaboración que agradecemos de Francisco Carrión. Él es un caso raro en el Ecuador, porque en Estados Unidos de estos hay a montones, pero acá no muchos, de las puertas rotativas, se dice, entre la academia y el ejercicio de la política concreta. Él es un académico, el ex embajador del Ecuador, ex canciller de la República, ex embajador en Estados Unidos, entonces es una persona absolutamente, yo creo, de los más capacitados, no del Ecuador, sino de la región, para el análisis que estamos planteando. Te agradezco una vez más, Francisco, y pasamos sin más a la charla. La primera pregunta sería una pregunta de carácter casi teórico. O sea, ¿en qué medida en la política exterior de un país como Estados Unidos es el presidente el que da las orientaciones y no esas estructuras burocráticas institucionalizadas que han juegan un rol fundamental? O sea, ¿cuál es el margen de definición que el presidente de los Estados Unidos tiene para este campo? Bueno, lo primero, un saludo muy cordial, Marco, a ti, y felicitarte pues, por esta iniciativa de levantar el debate alrededor de la política exterior a través de este mecanismo virtual que creo que es de una enorme utilidad precisamente para que podamos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes regiones, hacer aportes a lo que está pasando en este mundo globalizado que a todos nos afecta lo que sucede en otra región, en otro país, y que exige ese debate a fin de encontrar soluciones, sobre todo en esta coyuntura tan compleja en la que vive el planeta. Concretamente, sobre tu inquietud, yo creo que la política exterior en general, y hablando, digamos, si tú lo has planteado así desde el punto de vista académico, es un conjunto de fácil definición, pero muy compleja ejecución. Puesto que en términos generales yo podría decir que la política exterior es o está compuesta de tres elementos fundamentales que son los principios de la política exterior, los principios que en definitiva son aquellos que son resultado de la evolución del derecho internacional a lo largo de siglos de la existencia de la humanidad y que terminan por estar recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Ahí, bueno, encontramos todo lo que tiene que ver con la no agresión, con, en fin, todo lo que sabemos respecto de los principios elementales, fundacionales de lo que es la política exterior y a la cual se sujetan todos los países que al formar parte y suscribir la Carta de Naciones Unidas forman, digo, partes en el que vivimos, de la política exterior. Luego, claro, cada país tiene o define sus propios objetivos, ¿ya? Sus objetivos que, vamos a decir, Estados Unidos quiere ser el hegemón mundial, incrementar su poder alrededor del planeta, en fin, otros serán los objetivos que tenga Argentina, por decir algo, y por supuesto otros son los objetivos que nosotros, el Ecuador, debe definir, que yo, de paso, entre paréntesis, señalo que una vez resueltos los problemas de paz y seguridad que tenían relación fundamental con, perdón,
con la situación del Perú, ahora debe enfocarse hacia el desarrollo, una política exterior hacia orientada hacia el desarrollo y, por supuesto, estos nuevos elementos u objetivos que son fundamentales en la vida del planeta, en esta actualidad, como son, pues, por supuesto, el medio ambiente, ¿ya? El tema migratorio, en fin, objetivos puntuales a los cuales el Ecuador debe dar y atención. Y luego exterior, que es o que son las estrategias que, en este caso, Ecuador o cualquier otro país utiliza para alcanzar esos objetivos que están fundamentados en esos principios que yo he señalado. Eso desde el punto de vista académico, ¿no es cierto? Porque una cosa es, y te agradezco que hayas mencionado mi faceta académica, puesto que yo he tenido de las dos facetas, ¿no? Por un lado, la cuestión académica, que es un poco el deber ser de la política exterior, que es en grandes rasgos lo que he señalado, y el otro es el ser, ¿ya? El ser de la política exterior, donde se introducen una serie de elementos que impiden o al menos dificultan la implementación de esa política exterior bajo los señalamientos que he hecho, ¿ya? Entonces, si vamos a esa definición que he señalado, creo que es indispensable buscar la forma de definir la política exterior teniendo en cuenta el ser y el deber ser para que podamos llegar a un objetivo concreto y que sea de beneficio común para la humanidad. Te agradezco muchísimo, Francisco, por esta muy pedagógica presentación que has hecho, porque va a ser muy útil para nuestros oyentes para ubicar el conjunto de temas que vamos a revisar allí muy rápidamente para no quitarte mucho tiempo. Yo tomaría cada uno de los puntos que has señalado. El primero, o sea, en el tema de los principios, no asistimos hoy a una de las fases más críticas del multilateralismo y de la vigencia y observación de estos principios. Tienes mucha razón al decir eso, y creo que eso es fundamental en la medida en que se está irrespetando esos principios que son y que han sido pues suscritos y que todos los países miembros de Naciones Unidas, en definitiva miembros de esta comunidad internacional global, que no, es decir, que irrespetan algunos de estos principios. Entre esos está precisamente el de la utilización de la fuerza como mecanismo de relacionamiento internacional. Están pues también todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que es uno de los principios que establece y que Naciones Unidas y que los países que formamos parte debemos respetar. En fin, yo creo que estamos en un momento de crisis global en el sentido de que muchos de esos principios se están irrespetando y que al ser irrespetados y ser la base de lo que viene después, que son los objetivos y las estrategias, se dificulta enormemente su implementación y su alcance. En ese sentido, no estamos llegando ya a extremos cuando vemos, por ejemplo, bueno, el tema del tratamiento que se está dando hoy a los flujos de movilidad humana, uno, y dos, en el otro extremo, el tema de, por ejemplo, en el conflicto Colombia-Nicaragua, que fue sometido a la Corte Internacional de Justicia y ya tuvo una definición, y vemos que eso se está inobservando, ¿no? Y hay una amenaza, un riesgo de conflicto. Tú lo has dicho con mucha precisión. Efectivamente se están irrespetando, por ejemplo, las sentencias o las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que se constituye parte de la Carta de Naciones Unidas, es una parte de la Carta de Naciones Unidas y por tanto es uno de los principios
la solución pacífica de controversias, ¿verdad? En la medida en que hay un país que no acoge, que no acepta la decisión de la Corte, pues está irrespetando uno de los principios. Y el otro es este de la movilidad humana, ¿no? Que es causada, pues, tú sabes muy bien, por razones políticas, por la fuerza, la violencia, por la crisis económica y ahora último por la crisis de falta de empleo y de sanas y buenas condiciones de vida para quienes, y somos todos, afectados por la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19. Entonces, ahí se está irrespetando efectivamente algunos de estos principios y están prevaleciendo objetivos y estrategias que no son las que deberían, porque el principio mismo es el que está siendo invalidado. Ahora, en el sentido, ¿no es dramático el hecho de que cuando la humanidad requiere mucho más estos esfuerzos multilaterales para enfrentar una pandemia, para enfrentar los efectos del cambio climático, entre otros, el tema de la movilidad humana, estén en la situación más débil de los últimos 60 años, las instancias multilaterales creadas para eso? Hablemos solamente de la OMS, por ejemplo. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cómo iniciar una agenda? Eso es crucial para los países con menor poder relativo o más débiles en el sistema internacional, apuntar como un objetivo estratégico de política exterior a fortalecer todos los impulsos que existan para reconstruir y fortalecer las instancias multilaterales, ¿no? Mira, yo creo que estamos yendo allá, pero lamentablemente el costo humano va a ser sumamente alto. Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Con miles, decenas de miles, si no millones de muertos en todo el planeta como resultado de la pandemia, ¿no? Y entonces eso va a exigir que los países en desarrollo y aquellos realmente marginados tomen conciencia y asuman una voluntad política, ¿ya? Que haga prevalecer ante las grandes potencias sobre la necesidad de que el mundo se reorganice. Y en eso yo no descarto que haya inclusive una reorganización de los principales mecanismos multilaterales de que se valen los países en sus relaciones. Estamos viendo cómo nuestra región, América Latina, los esfuerzos que se han hecho en la década pasada, ninguno prácticamente está en una condición de constituirse en un bloque de negociación que permita avanzar a aquellos países como los nuestros de América Latina, que podríamos decir, salvo alguna excepción, países de desarrollo medio, ¿no? Que incluye inclusive nuestro país, ¿ya? Así es. Y creo que es indispensable que, porque aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? Exacto. Rusos, chinos, americanos o de cualquier otro país, estamos en el mismo barco. Ya esta pandemia ha demostrado precisamente eso, pero al mismo tiempo ha demostrado el egoísmo y al mismo tiempo la voracidad con la que esos países y sobre todo los sectores privados, y hablemos claro, ¿no? Las farmacéuticas han aprovechado de esta coyuntura trágica, porque ni siquiera es dramática, sino que es trágica, para acrecentar sus réditos económicos a costa de la vida de seres humanos que, sin tener en cuenta el color de la piel, la religión, lo que fuera, no dejan de ser seres humanos con todas las implicaciones que eso condiciona. Ahora, para terminar con ese tema, me gustaría conocer tus conceptos. Si la carencia de esa falta de institucionalidad multilateral en el caso regional andino y latinoamericano en general ha sido todavía más flagrante. Bueno, la hemos visto en la Unión Europea incluso, pero entonces la pregunta sería, ¿tú eres optimista? ¿Cree que hay posibilidades? ¿Cómo poder reactivar esas instancias que ahora son más necesarias que nunca?
Lo que dices es exacto. Ahora, para un país especialmente como el Ecuador, las instancias multilaterales o de integración son indispensables para que podamos avanzar en nuestro desarrollo, que, como te decía, a mi juicio es el principal objetivo de la política exterior, junto con los otros que ya he señalado y que no voy a repetir. ¿Ya? Ahora, hemos pasado a una excesiva politización o ideologización, ¿ya? Interna de los países, que impide dramáticamente, ahí sí, y penosamente también, el entendimiento entre diferentes países, ¿ya? De la región estoy hablando. Así ¿no? es. Vemos esa marcada divergencia que existe entre unos y otros que impiden el avance de proyectos de integración, y yo siempre señalo para el caso del Ecuador la mejor opción, creo que es UNASUR, o que fue, bueno, no puedo decir que ya dejó de existir, porque estos mecanismos nunca mueren, ¿no? Y así es, dicen, no, y la verdad perdón es que, ahí, una cuestión crucial de lo que acabas de señalar. En los seminarios por web que se hicieron en estos últimos meses, yo caí en alguno que organizaron instancias de organismos regionales, y que hablaba, me parece que era Rebeca Greenspan de la Organización Iberoamericana, y decía que hay esfuerzos o hay posiciones de algunos países que reconocen que matar a UNASUR o avanzar hacia la muerte de UNASUR, porque como tú dices, no mueren definitivamente, fue un error, y que sería necesario reconstruirlo sobre bases nuevas, menos ideológicas, menos polarizantes de las diferentes posiciones en la región. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que haya posibilidades de aquello? mira, todo está condicionado a la voluntad política de los Estados miembros, o que se proponen, en este caso, resurgir a UNASUR. Yo creo que sí, yo soy un convencido de que UNASUR, aquí le atribuyo la culpa de lo que le ha sucedido a UNASUR al estatuto mismo. ¿Ya? Así es. El estatuto que establece una serie de condicionamientos que son difíciles de alcanzar en una organización internacional como esa. ¿Ya? Hablemos del tema del consenso para la... que fue el puntillazo, casi diría, final, aunque no ha muerto, como mencionaba, que fue la elección del secretario de UNASUR, y que demostró esa ideologización excesiva que hay o que hubo en UNASUR, ya la existencia del consenso. Aquí lo que tiene que haber es votación. Es como Naciones Unidas, donde obviamente también hay una influencia, pues sin duda, de las grandes potencias. El funcionamiento del Consejo de Seguridad es un ejemplo, pero de todas maneras en la Asamblea General se votan resoluciones, y ese resultado de las votaciones es el que determina qué política o qué resolución se adopta. En el caso de UNASUR, daba un simple ejemplo de los errores que contiene el estatuto ya, y que podrían cambiarse y relanzar el esfuerzo que se hizo importante, pero que terminó ideologizando y polarizando las posiciones políticas de los diferentes países miembros. Ahora, mira, también hay que ver la importancia que yo solamente hasta hace poco tiempo no le daba a la CELAC, ¿no? Ya. La CELAC, que se le critica por no tener, qué sé yo, una estructura, inclusive un estatuto formal, con sede, con organismos, con una secretaría para el seguimiento de las resoluciones que se van adoptando, en fin. Pero podría ser ese otro, sin perjuicio de la existencia de UNASUR, porque yo sostengo que UNASUR es para el Ecuador, siempre hablo del interés del Ecuador, es el mecanismo más útil y más práctico, y creo que más beneficioso, en la medida en que, empezando por la forma, ya tenemos el Istmo de Panamá, ¿verdad? Y de ahí cuelga toda Sudamérica, ¿ya? Cuyas únicas fronteras son los océanos, el Pacífico y el Atlántico. Y son solamente 12 países, lo cual facilita la toma de decisiones. Si nos extendemos hacia la OEA, son 34, 35 países, creo,
y algunos de ellos muy pequeños, lo cual dificulta la toma de decisiones. Aquí, si es que esto sería una votación y habría un sano debate, una sana voluntad de avanzar sin perjuicio de las diferencias político-ideológicas que inevitablemente existirán y existen, se podría avanzar en temas que están por encima. Pongamos otra vez el tema de la pandemia, ¿no? Un bloque como UNASUR unido para hacer una negociación, para obtener vacunas, por decirlo algo, con China, con Estados Unidos, con Rusia, con aquellos países productores de la vacuna, es mucho más efectivo que países individualmente considerados. Ahí vemos países grandes que inclusive no logran, y nosotros ventajosamente lo hemos logrado, porque hay que reconocer que el gobierno del presidente Lasso ha sabido manejarse con una extrema habilidad, agilidad y sin perjuicios ideológicos, ¿ya? Eso. El presidente Lasso, más bien, conocido como un presidente de centro derecha, vamos a decir, no ha tenido empacho en hablar con el presidente chino Xi Jinping y con el señor Putin, comprar vacunas chinas, hablar del establecimiento de una suerte de fábrica de vacunas rusas aquí en el Ecuador. Es decir, por encima de las ideologías está el bien natural del ser humano, que en este caso está siendo puesto a prueba por la famosa esta pandemia que tanto daño y dolor ha ocasionado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, insisto, la importancia de la conformación de bloques de países, sobre todo para un país como el Ecuador, que por sí solo les resulta sumamente difícil el negociar con las grandes potencias y con bloques de potencias, como es la Unión Europea, para efectos de conseguir lo que nosotros nos proponemos como objetivo, y ese, por ejemplo, la integración es, a mi juicio, una de las estrategias fundamentales. Y ojo, ahí hay muchos que sostienen que la integración es un objetivo. No, la integración es una estrategia para el logro de los objetivos, ¿no? Y entonces podríamos hablar de una integración que se propone el desarrollo, como digo yo, la cooperación igualmente, en fin, la integración como mecanismo, como una herramienta para el logro de los objetivos que se propone cada país. En el caso nuestro está muy claro cuáles son. Perfecto. Ve, en lo que acabas de decir, entonces, se derivaría de aquello que en la definición de la política exterior del Ecuador o de cualquier país, el pragmatismo pasa a ser una virtud de, como lo acabas de decir, con esta ruptura de los alineamientos rígidos de anteriores regímenes para privilegiar efectivamente la mejor forma de lograr los objetivos nacionales, por ejemplo, el de las vacunas. No pasa a ser entonces una virtud indispensable en cualquier política exterior. Mira, claro, está en eso, ¿no? Creo que es fundamental establecer estas estrategias sin tener en cuenta la ideologización que tanto se impuso durante 10 años, ¿ya? Así es. O más, 14 años, y más bien hablar del logro y la defensa de los intereses nacionales. Y para eso el pragmatismo es lo que manda, ¿ya? Si queremos vender productos, exportar productos ecuatorianos a China, cuyo régimen es totalmente diferente al que prima o rige en el Ecuador no debe tener ningún empacho en hacerlo. Si vendemos camarones, qué sé yo, banano o inclusive algunos productos que ya tengan un componente industrializado, mucho mejor, porque eso significará inclusive muchos más puestos de trabajo, ¿ya? No importa venderle a la China. No importa venderle a Rusia, no importa venderle a los Estados Unidos. Probablemente los Estados Unidos, y ahí ellos cometen un error a mi juicio, y es no abrirse nuevamente hacia América Latina para que los espacios vacíos que ha dejado en estos últimos, yo diría 20, 25 años en América Latina, estén siendo copados ahora cada vez más por China. Y ahí se está produciendo una... no sé, tal vez confrontación es un término un poco fuerte, pero de todas maneras sí una competencia para cubrir esos vacíos que Estados Unidos
dejó y que China los está cubriendo y está haciendo una política, y volvemos al mismo este concepto de los tres componentes que te decía, que va en la línea de los objetivos nacionales que tiene China para, sobre la base del cumplimiento, eso sí, eso hay que exigir a todos los países, no importa la dimensión que tenga, el cumplimiento de los principios de Naciones Unidas, los principios del derecho internacional, ¿verdad? Así es. Y el objetivo que tiene China, yo me imagino que es, a pesar de que lo nieguen, es constituirse en una potencia mundial, no sé si es que hegemónica o no, pero en todo caso iba hacia ello, porque hay entendidos que hablan de que en 20 o 25 años China será la primera potencia mundial. Así es. Obviamente ahora no lo es, porque faltan todavía algunos componentes de ese fenómeno hegemónico, pero es fundamental tomar conciencia de que la ideología en política exterior no es lo fundamental. Tampoco hay que negar que haya así es, así es inevitable en toda actitud humana, individual inclusive. Existe a nivel de país, por supuesto que sí, y a nivel de organismos internacionales, pues también, en la medida en que los países más fuertes obviamente hacen valer sus intereses y un poco la ideología que practican, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es que buscar a través de la política exterior la defensa de nuestros intereses y hacerlo con pragmatismo y con, al mismo tiempo, voluntad política. Caso contrario, eso no funciona. No, pasaremos al tema que tú señalaste, el segundo, y que es muy acertado, el tema del desarrollo como el objetivo central de la política exterior de los países hoy día. Y allí también hay unos desafíos importantísimos que en parte tú los abordaste, pero para el plano global. Y es que la necesidad de restablecer consensos mínimos, de plantear nuevos contratos sociales para que permitan identificar unos objetivos nacionales compartidos, que mínimos, comunes denominadores, para que nos permitan plantear ese modelo de desarrollo, esas políticas de desarrollo en la forma más inclusiva y amplia. ¿No es también hoy día un tema de gran complejidad y de gran conflictividad, sobre todo en el mundo pospandemia, con los elevados niveles de desempleo que se están generalizando en el mundo? Sin duda, yo creo que el mundo está siendo puesto a prueba, y por eso te hablaba de la posibilidad de que, quién sabe, si como resultado de esta crisis global en varios ámbitos, salud, economía, temas sociales, qué sé yo, puestos de trabajo, en fin, todos sabemos, ¿no es cierto? Si como resultado de esta situación tan crítica en el mundo entero, no va a ser necesario hacer una reflexión de fondo respecto de los organismos multilaterales globales. No por ello dejar de lado los regionales, que eso nos interesan a nosotros. Y en ese sentido, claro, habrá que tener una voluntad política muy firme, al mismo tiempo que una comprensión generosa de la realidad del mundo actual, en el cual todos estamos involucrados. El otro tema es, tú lo señalaste acertadamente, el del cambio climático. De nada te sirve ser, qué sé yo, chino o estadounidense o qué sé yo, de cualquier país del mundo, si el mundo es igual para todos, ¿no es cierto? Es un solo planeta, es nuestra casa. Y tenemos que unirnos en esa lucha para evitar que el cambio climático termine con el planeta, ¿verdad? Porque aquí sí parecería que no hay alternativas. El informe que ha dado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es culminante, es definitivo, es contundente, y yo creo que debe llamar a la reflexión a todos los gobiernos, a todos los jefes de Estado del planeta, para que se unan en búsqueda de la salvación de la humanidad. Y creo que Guterres no está exagerando en lo que ha dicho, puesto que es un trabajo hecho por lo que he leído por más de 200 científicos en el mundo entero,
con aportaciones respecto de lo que sucede o sucedería, o aunque ya está sucediendo ahora, del efecto que tiene el cambio climático sobre nuestro planeta. Ahora, en otro componente de esto del desarrollo, que es crucial, cada vez más importante, el del comercio exterior. Yo entré a las relaciones internacionales desde la economía. Entonces, para mí, yo leí, desde los años 40 había alguna gente que decía, el comercio exterior es la guerra por otras formas. No es, o sea, hay un componente de cooperación, de interdependencia, sí, pero y peor en un mundo post-pandemia, el desafío es dónde se coloca el desempleo. Entonces, en estos webinarios que se han dado en estos últimos meses, cuando en el Ecuador se está planteando firmar acuerdos comerciales con China, con Corea, con Estados Unidos, con México para entrar a la Alianza Pacífico, escuché uno hace un par de meses y te lo voy a mandar el link para que lo escuches. A mí me pareció dramático. Era un webinario organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tungurahua. Estaban allí académicos, estaba Catalina Barreiro del IAEN y algún otro, estaban empresarios y estaban del gremio de empresarios individuales y empresarios agremiados y alguien del consejo del gobierno local. Y con una, yo casi diría timidez, se planteó allí que si es que se maneja mal la negociación con México o en el espacio local de Tungurahua, va a desaparecer las carrocerías metálicas, van a desaparecer todos los emprendimientos relativos a calzado y a la industria textil. Eso en Tungurahua. Meses atrás ya lo dijeron los sectores económicos del Austro y en particular de la SUAY, que igualmente la industria blanca desaparecería, porque simplemente no podríamos competir con México, no se diga con China. Entonces, ¿cómo ves tú allí? O sea, existe la suficiente percepción de que esas negociaciones comerciales son cruciales, que hay sectores que van a ser muy afectados y que los países tienen que medir dentro de esos intereses nacionales que tú señalabas, los costos y beneficios y qué se debe defender, qué no se debe defender. Pero todo el mundo lo ha hecho, pero si nos precipitamos en una política de apertura y de firma de acuerdos comerciales sin los necesarios estudios, esto podría ser muy grave para el país. Lo que tú dices es una gran verdad, ¿ya? Vamos a ver, los famosos acuerdos de libre comercio son impulsados fundamentalmente por los sectores privados, ¿verdad? Tú ves Chile, tú ves el Perú, tú ves Colombia, ¿no? Ajá. Pero en el lado del Pacífico, Chile creo que es el país que más acuerdos de libre comercio tiene en el mundo, ¿no? Y esos han sido promovidos principalmente por el sector privado. Ahora, siendo así, yo creo que el sector que mayor responsabilidad tiene en el tema de estos acuerdos de libre comercio son precisamente, o es precisamente el sector privado, que esté consciente de los beneficios y perjuicios que hay al suscribir estos acuerdos, ¿ya? Que seamos capaces, vamos, si tú señalas muy bien que en Tungurahua el efecto que un acuerdo con con los Estados Unidos mexicanos, así es. con México va a traer a la industria del calzado, ¿ya? Ahí hay que hacer una valoración seria de que, a ver, sí, probablemente esto le va a afectar a la provincia de Tungurahua, pero le va a beneficiar a la misma provincia de Tungurahua la exportación beneficiosa de frutas. Vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un balance, un verdadero y atinado balance de costos y beneficios, ¿ya? No se pueden producir en la provincia de Tungurahua, me parece que te escuché decir que va a haber un impacto sobre los textileros, ¿ya? Pero
vamos a ver si es que en la misma provincia de Tungurahua puede haber un incremento en la negociación para otro sector de la misma provincia de Tungurahua que se va a ver beneficiada del mercado mexicano, que obviamente es de una potencial muy grande. Entonces, aquí sí tiene que hacerse un trabajo de filigrana, diría yo, por parte del gobierno, pero con una enorme responsabilidad de aquellos que han pedido siempre los famosos tratados de libre comercio, que son los empresarios privados. Así es. De que no es simplemente un acuerdo de libre comercio, que en este caso el mercado mexicano se abra fácilmente a los productos ecuatorianos. No, es de doble vía, y tú has señalado bien que hay ciertos sectores donde México obviamente nos da una enorme ventaja, ¿no? Ahora, en las negociaciones de estas hay varios instrumentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son los plazos, que son fundamentalmente los plazos, ya donde tú estableces, qué sé yo, para que se aplique, estoy hablando de un efecto, de un ejemplo hipotético, para que la línea blanca, no sé en qué provincia haya mayor producción de la línea blanca, pero... Azuay, básicamente. En Azuay, por decirlo como tú dices, básicamente, México inundaría, pues, obviamente, el mercado ecuatoriano. Pero, a ver, entonces nosotros establezcamos temporalidades para que empiece a regir y ese levantamiento de aranceles o lo que fuere, a cambio de que México, a su vez, también abra, vamos a decir, inmediatamente ciertos sectores de la economía o de la producción para que se complementen unos con otros. Y aquí insisto, es una gran responsabilidad, es un gran desafío para el sector privado en general. Y ha sido el responsable, creo yo, de impulsar la suscripción de acuerdos de libre comercio para el Ecuador y en otros países igualmente, para que esto vaya en beneficio de la generalidad de la ciudadanía, no solamente para ciertos sectores, ¿ya? Sino para complementarse. Ahí interviene, sí, el Estado, que establece, obviamente, y a través de la negociación de estos acuerdos de libre comercio, los mecanismos que permitan que sea cuyo resultado sea ganar-ganar, es decir, bueno para México y bueno para Ecuador. Yo creo, ahora me inclino un poco hacia el ámbito político, yo creo que la Alianza del Pacífico, que ese es en definitiva el objetivo mayor de la suscripción de este acuerdo bilateral con México, tiene un componente político muy importante y muy ventajoso para el Ecuador. Y es que, como Alianza del Pacífico, somos todos no todos porque no está Centroamérica, pero está México y toda Sudamérica unidos como un bloque, y vuelvo al tema de la integración, en este caso prácticamente solo comercial o económica, que podrá negociar con nuestros vecinos distantes, aunque sea, pero del otro lado del Pacífico. Así es. Que tienen un mecanismo que es del ASEAN, ya que con el cual podríamos entendernos y entrar en negociaciones tal vez más equitativas, o por lo menos menos asimétricas, ¿ya? Y ese sí es un gran beneficio para nuestro país, puesto que las posibilidades de venta de nuestros productos se incrementaría enormemente. Es decir, es aceptar la realidad de este mundo actual en el que vivimos, donde querramos o no, estamos globalizados, ¿ya? Más aún cuando hay estos sistemas de conectividad tan avanzados como este que estamos utilizando ahora, ¿verdad? Que nos obliga. Este es un desafío al Ecuador como país, y aquí como país debemos reaccionar, y vuelvo a lo que yo te mencionaba, en función de los intereses nacionales. No sectoriales, vamos a decir, que los importadores. Exacto, los importadores, los exportadores, qué sé yo, ¿no? No, es en función de país, y ahí sí el gobierno nacional juega un rol muy importante por su condición de conductor de las políticas públicas en el ámbito económico y también en los otros ámbitos,
ya teniendo en cuenta la diferencia de intereses que existen entre los diferentes sectores que hemos mencionado. Ahora, quizás una ventaja de la pandemia y antes de ello de la administración Trump y su renegociación del tratado del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos, fue que nos mostró qué mismo era ese acuerdo entre ellos. Y allí descubrimos que no es que los limones de Mérida, Yucatán, o ¿cómo es? De las zonas más productivas, la miel de México podía entrar a los Estados Unidos, de ninguna manera. Entraba solamente en determinados periodos y sí, la producción o de Florida o de California daba un margen para comprar. Entonces, es indudable que no existe libre comercio en el mundo. Estamos ante un comercio negociado, toma y daca, y ahí en eso, o los países con menor capacidad relativa, tanto en lo material, en lo productivo, en lo tecnológico, como en lo de negociación, estamos en desventaja. Yo siempre recomiendo a los estudiantes de mis cursos que vean un video, un reportaje interesantísimo que hizo la televisión alemana, la Deutsche Welle, hace un par de años, y que se llamaba El mito del libre comercio, y analizaba las relaciones Unión Europea-México, digamos Unión Europea-África, y era pero pavoroso, o sea, cómo la simetría y los impactos devastadores que tenía, por ejemplo, sobre la producción avícola en determinados países africanos. Entonces, si no somos conscientes de que una es la retórica y otra es la práctica de estas negociaciones comerciales, es una negociación muy riesgosa y cuyos resultados, por las asimetrías que tú has mencionado, se vuelve casi inevitable. Bueno, sí, ahí está, y por eso insisto, mira, los grandes impulsadores de estos acuerdos de libre comercio han sido los empresarios privados. Pero bueno, los importadores, me parece, en nuestros países, que ahí la ganancia es fácil. Compro barato y vendo caro y listo. Claro, claro. Y entonces, aquí es donde debe haber una negociación unida frente a, y vamos al caso de México, ¿no es cierto?, que está en proceso de reactivación esta negociación, donde haya, como decía, un beneficio compartido entre los dos países y lo más ajustado a la realidad y sobre todo, en el caso nuestro, a nuestros intereses. Y ahí es enorme la responsabilidad que tienen los negociadores, ¿ya? Y tiene el gobierno en la medida en que tiene que compartir las decisiones que adopte con los sectores privados que podrían verse afectados o con aquellos que podrían ser excesivamente beneficiados, ¿no? Porque aquí no se trata simplemente de que un sector va a irse con toda la ganancia, ¿no? Entonces, son temas de enorme importancia y que deben ser analizados con muchísimo cuidado porque tú has señalado el tema de los limones de México y Estados Unidos. Yo he escuchado, por ejemplo, que inclusive México, escuché de una fuente que puede no ser válida, así que mejor no lo digo, pero el caso de Colombia, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, donde obviamente en un comienzo Colombia se vio satisfecha con lo que se había producido, pero últimamente la situación es muy penosa para Colombia respecto de la negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Con México quizás la dimensión es menor, pero no deja de también implicar riesgos, pero esos riesgos tienen que ser analizados conjuntamente, ¿ya? Conjuntamente con todos los actores productivos, y al decir eso me refiero yo, por supuesto, en general al sector privado, que es el sector productor, ¿ya? Y dentro del sector productor a sectores que son más afectados todavía socialmente, y ahí es donde, qué sé yo, el sector de los campesinos de la sierra, de la costa, en fin, los pequeños me refiero, ¿no? Pueden verse muy afectados y eso traería más bien mucho perjuicio antes que beneficios.
Ujú, ujú. Para ir terminando y no quitarte más tiempo, o sea, dentro del mismo tema del comercio, o sea, en América Latina, en el marco de Aladi, tenemos un conjunto de acuerdos que básicamente liberan casi al 100%, si no ya al 100%, con países como Chile, con Brasil, Argentina, pero a pesar de eso, nuestros flujos comerciales, sí, hay los Andes, hay la distancia, hay la falta de mecanismos más económicos de comunicación, pero el aprovechamiento de esos acuerdos ha sido mínimo. Y a pesar de eso, en lugar de buscar las oportunidades reales de complementación con un enfoque, como tú has señalado, ganar, ganar con esos vecinos, por ejemplo, se principalizó en el gobierno anterior negociar con EFTA, con la Asociación Europea de Libre Comercio, que significa 15 millones de habitantes, y Chile hizo eso hace más de 20 años, o casi 20 años, una negociación con EFTA. Y EFTA representa ahorita un poquito más del 1% de las exportaciones chilenas. Entonces, ¿por qué no concentramos las prioridades? Una de las consecuencias de la pandemia, que me parece muy interesante y que debe llevarnos a reflexión, ha sido el de replantear las cadenas globales y regionales de valor, privilegiar el comercio en distancias cada vez menores, es decir, revalorizar los espacios regionales. Pero me parece que, al menos en el caso del Ecuador, no lo estamos haciendo. Sí, yo creo que ese es uno de los errores y es por la falta de continuidad en las diferentes políticas que han llevado adelante diferentes gobiernos. El caso de Chile es porque ha habido continuidad, ¿no? Inclusive gobiernos socialistas o gobiernos de derecha o centro derecha, la política económica y sobre todo la política comercial se ha mantenido igual. Respecto de China, por ejemplo, para Chile, China es el principal mercado. Así es. Y dejó de ser los Estados Unidos hace mucho tiempo, cosa que era tradicional en América Latina. Y en América Latina, mira, yo creo que aparte de Colombia y el Ecuador, por supuesto, Estados Unidos, es decir, China ha llegado a copar ese espacio que tenían los Estados Unidos. Perú, por ejemplo, su principal mercado también es China, ¿no? Para no hablar de Así algunos es. países de Brasil incluso. Centroamérica, ¿ya? Perdón, claro, Brasil incluso, ¿no? Y grandes países del otro lado del lado del Atlántico, ¿no? Y entonces yo creo que el Ecuador tiene que tener en cuenta todos estos elementos, el gobierno, ¿verdad? Para efectos de la negociación, pero ya viene aquí, insisto, por enésima vez ya, la gran responsabilidad en cuanto a la negociación, a la institucionalización del sector privado para intervenir en estas negociaciones es indispensable, porque implica un compromiso de ser competitivos, que eso resulta indispensable. El Ecuador no es competitivo en muchos ámbitos, en algunos sí lo somos, el camarón, por ejemplo, el banano, ya, pero son productos con escaso crecimiento porque no hay industrialización, vamos a decir, en la fabricación, entre comillas, de estos productos, y es indispensable que eso se vaya incrementando y se vayan definiendo sectores de producción a los cuales el Ecuador deba dedicar sus grandes esfuerzos y no vamos a decir, desperdigar ya esos esfuerzos en muchos campos. Yo siempre tengo presente un hecho que es muy llamativo. Yo no sé si tú conoces, yo no conozco, algún carro suizo, ¿ya? No, no hay. No hay, No creo. no hay, no hay. No Pero sé si Suiza es Opel uno de fue, los Opel fue. países más desarrollados porque ¿qué es lo que ha hecho? Ha definido los ámbitos en los cuales va a dedicar su atención y lo que sí sabemos muy bien es las grandes empresas farmacéuticas suizas, la gran producción que tienen. No les ha preocupado ni siquiera la producción de tecnología
Así es. hardware que llaman los americanos, ¿verdad? Pero sí se han dedicado mucho a los temas financieros, servicios financieros, ¿ya? De ahí viene ese gran desarrollo, y las farmacéuticas, que ya lo dije, de ahí viene ese gran desarrollo financiero de Suiza y de otros países pequeños que sin necesidad de producir productos que son, vamos a decir, comunes, han dedicado sus esfuerzos a definir cuáles son y a esos darles todo su apoyo. No, me parece muy importante lo que has dicho, pero de acuerdo a lo que yo he visto, incluso en trabajos de la CEPAL o en gente, en expertos que están en universidades latinoamericanas, pero que son docentes en universidades británicas, norteamericanas. O sea, pero eso que acabas de señalar es un esfuerzo sostenido de al menos 2 generaciones, ni una sola, 2. Y eso implica fijar objetivos. Pero, y ahí viene un tema que tú tienes toda la razón, la responsabilidad es básicamente del sector privado, pero los estados, los gobiernos, sabemos que son coaliciones frágiles, bloques en el poder, en los cuales predominan uno u otro sector, que suele llevar a las políticas exteriores, y ya para ir terminando, ese era el objetivo, y ha sido bien interesantemente analizado contigo, políticas exteriores sostenidas, que expresen y difundan y muestren a la sociedad claramente los objetivos, las apuestas estratégicas que se hacen, de tal manera que estos sean legitimadas por la población, aceptadas y apoyadas. Entonces, qué sé yo, en América Latina, esta imagen, objetivo, este deber ser, como dijiste tú al comienzo, de las políticas exteriores, me parece que quizás solo existe en Chile y algo quizás en Uruguay con problemas también allí, pero no existe en la región. Entonces ahí lo que te preguntaría, para finalizar con una pregunta teórica nuevamente, tú conoces mejor que yo y en anécdotas nos podríamos pasar horas aquí, las relaciones estrechas que tiene la política doméstica con la política exterior. O sea, mira, sí, definitivamente, la política interior, o al revés, la política exterior no es más que el reflejo de la política interna, ¿verdad? Obviamente, el Ecuador es un país en desarrollo y entonces esa condición se proyecta al exterior. Y por eso te decía yo que, a mi juicio, el principal objetivo es el desarrollo. Y el desarrollo, pues, mira, yo creo que gente de izquierda, gente de derecha, tiene que coincidir en que el desarrollo es fundamental para atender las necesidades de la gente que en muchos casos poco le importa la ideología, con tal de que tenga que comer, tenga medicinas, educación, lo que fuere, y nos proyectemos hacia el exterior en función de lo que somos, de lo que queremos y de lo que buscamos, superando esa ideologización tan nefasta por la que atravesamos 14 años, ¿verdad? Y que creo yo que debe transformarse ya en una continuidad de políticas. Y ahí aprovecho para terminar diciendo que de las políticas públicas, cuando yo fui canciller, al menos formulé, yo no estoy seguro, sí, infructuosamente, hay que reconocerlo, ¿no? El plan ex famoso 2020. Famoso, que, claro, es lo más acabado, lo mejor. Me alegro de haber sido parte de ese proceso. Exacto, ya eso te demuestra cómo tú puedes establecer una política exterior de largo plazo, que esté por encima de los gobiernos, porque hay 2 ámbitos en los cuales, o respecto de los cuales, no es necesario coincidir ideológicamente, creo yo, por lo menos se puede tamizar eso, y esos son precisamente la política exterior, que es la continuidad, ¿ya? Y la política de seguridad y defensa, ¿ya? Donde obviamente si Colombia tiene problemas, como en efecto tenemos dificultades, no tanto con el gobierno de Colombia, pero con la situación de supervivencia casi de los compatriotas que viven en la frontera como consecuencia del narcotráfico, de las bandas criminales y todo lo demás, ¿ya?
el gobierno que sea, si hubiera ganado el señor Arauz o ahora que está en el poder el señor Lasso, tienen que hacerle frente a esa situación. Así es. Lo mismo sucede en los otros temas que hemos tocado, donde obviamente, insisto, hay una ideología, ¿ya? Pero no tiene que sacrificar de ninguna manera el interés nacional, que es en definitiva lo que prima en estos dos sectores que yo he señalado. Una última, por lo que acabas de señalar, me recordaste una discusión que en otro programa de estos de Observatorio Internacional tuve con un docente ex decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Bogotá, y es el tema de que esta ideologización me parece que no es reciente en América Latina. Esta pugna entre Estado y mercado, entre pagar impuestos o no pagar. Angela Merkel lo dijo hace unos 6 meses. El gran problema de América Latina es que los que tienen no quieren pagar impuestos. Ese es así de claro lo dijo. Entonces esa polarización, esa ideologización atraviesa el conjunto de nuestras sociedades. Yo digo desde hace 200 años o antes incluso. Así es. Sí, yo coincido contigo. Y por eso es que a la inquietud inicial de a dónde va a ir este mundo post pandemia, es muy difícil una respuesta certera en la medida en que no sabemos exactamente cuánto ha golpeado la conciencia de los líderes mundiales y de los gobiernos y de los intereses de esos gobiernos, que se verán obligados a defender sus propios intereses, pero esos propios intereses de sí mismos, de esas grandes potencias, están directamente vinculados, qué sé yo, a la situación en países en desarrollo y en países absolutamente marginados, porque no es extraño ver cómo Estados Unidos está, entre comillas, sufriendo esta ola inmigratoria, ¿ya?, de Haití, para darte un nombre de un estado muy concreto, que vemos unas imágenes realmente trágicas en la televisión, en los medios, cómo eso es resultado de el descuido ya que ha habido de las grandes potencias y en particular en este caso de Estados Unidos para que se presenten estos casos. Y yo he escuchado al presidente, ante el cual presentaré mis cartas credenciales, Andrés Manuel López Obrador, endosar la responsabilidad de muchos de estos problemas a aquellos países que son los poderosos, los ultradesarrollados, que no comprenden la globalidad de los fenómenos, porque esa globalidad de los fenómenos también les impacta a ellos. Y ese impacto es uno de los tantos, por supuesto, pero uno dramático es precisamente el de la migración irregular que se da de América Latina, del Caribe, a Estados Unidos y Canadá, y de países africanos, fundamentalmente hacia la Unión Europea. Estimado Francisco, te agradezco muchísimo esta colaboración. El programa inicialmente quería centrarse en la política exterior de Biden, pero me parece que le reorientamos hacia el análisis de la política exterior en general y me parece que llenó un vacío muy importante. Te agradezco mucho y por esa razón no será la última y te estaré molestando para conversar, por ejemplo, sobre el tema de movilidad humana y el manejo de la política no exterior, bueno, general del Ecuador respecto a ese tema, el tema del manejo de un problema tan grave como lo del narcotráfico, en fin, una serie de, y sobre todo tus proyecciones de las tendencias del orden global me parece que son muy interesantes escucharte. Te agradezco. Sin duda. Soy yo quien te agradece, mi querido Marco, y estaré siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.